tal amigos? Sean todos bienvenidos a este programa de bendición de La Voz de la Alianza Internacional desde la ciudad de Villahermosa hasta donde llegue la señal. Sean todos bienvenidos y sean todos también bendecidos. Damos gracias a Dios por seguir con vida en este tiempo, un tiempo que es totalmente extraordinario, donde Dios está derramando bendiciones como nunca antes, promesas que se están cumpliendo y donde Dios está prácticamente está obrando en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de cualquier catástrofe. Dios está obrando y Dios está levantando la iglesia a un nuevo nivel que nunca antes hemos estado. Si la iglesia quería estar en un nuevo nivel, bueno, este año Dios dio un acelerón apretó el acelerador para que estemos mejor posicionados como hijos, como hijas de Dios, y damos gracias a Dios porque mayores bendiciones vienen para estos días. Es un dicho, es un honor, un placer servir al Señor y damos gracias a Dios por la vida, por la sanidad que está llegando a muchas personas. Y bueno, el diablo ha tratado de eliminar a todos los que son de la tercera edad, desde los 60 años para arriba. Lo cierto es que Dios los está preservando, porque ustedes van a inyectar todavía sabiduría para este mundo. Ustedes son la generación de la sabiduría y van a inyectar esa sabiduría todavía a este mundo. Es por eso que no se han ido. Y para los jóvenes, todos los que son millennials, bueno, ustedes, todos los millennials, son profetas de Dios aquí en la tierra y por eso necesitamos la combinación entre los baby boomers, que son los de la tercera edad de 60 años en adelante, y la generación millennial, que más o menos está de los 40 años para abajo. Y entonces vemos la combinación de lo que Dios está haciendo en esta generación, en este tiempo, es que Dios está combinando la sabiduría con la profecía. Por eso Dios no va a permitir que ni uno ni otro partan antes de tiempo, porque Dios tiene un plan, tanto para el que es adulto mayor como para los que son jóvenes y para los que vienen, para todos los niños también. Dios tiene un plan para ellos. Así que Dios dice en su palabra que Él da sueños, Él da visiones a los jóvenes, a los ancianos. Y bueno, con todo ello, Dios permite los sueños, permite las visiones para profetizar. Eso lo dice tanto el libro de Joel como lo dice también el libro de Hechos. Así que estamos en ese tiempo, en un tiempo donde la profecía se está revelando como nunca antes. Y hoy vamos a hablar acerca de la generación de este tiempo que estamos viviendo, una generación que el diablo ha tratado de destruir, una generación que el diablo ha tratado de cautivar, que ha tratado de afligir o de avergonzar. Y Dios está interviniendo en este tiempo, por eso es que esta generación será salva y no será avergonzada. Y damos gracias a Dios porque Él está obrando en ese tiempo. Y ese es el tema prácticamente el día de hoy, la generación que no será avergonzada. Dios va a quitar toda vergüenza de cualquier persona. Una vergüenza es una afrenta, es una deshonra, un descrédito, una humillación. Alguien que ha afligido a una persona, que ha sido maltratada, que ha sido humillada. Pero muy pronto Dios va a quitar esa vergüenza, Dios va a intervenir con su justicia y entonces seremos libres de toda vergüenza y de todo mal pasado. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Dios, o hablando del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel, antes de que sucediese lo de Moisés, por ejemplo, cuando fueron libres de Egipto, ellos, por ejemplo, oraban al Dios desconocido, al Dios que no tiene nombre, porque no sabían su nombre, no sabían hasta que Dios le dijo a Moisés, dile a tu pueblo, al pueblo que yo soy el que soy, y el yo soy los va a librar de Egipto. Ellos oraban antes al Dios de sus padres también, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. Esa era su oración prácticamente.
tal como hoy en día oramos al Padre en el nombre de Jesús. Pero en ese tiempo se oraba al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Ahora, ¿qué tienen en común estos tres personajes? Aparte de que son patriarcas y de que son grandes, fueron grandes siervos de Dios también y amigos de Dios también. Y es de que sus esposas correspondientes eran estériles. Entonces, ¿cómo es posible orar a un Dios donde hay mujeres estériles? Pero la buena noticia aquí es que Dios les abrió el vientre a cada uno de estas mujeres estériles, como el caso de Sara, como el caso de Rebeca, como el caso de Raquel. Y ahí es donde vemos de que Dios intervino. Y cuando la mujer, antes cuando era estéril, decía, era una vergüenza, era una afrenta. Pero cuando daban a luz un hijo, cuando una mujer estéril daba a luz un hijo, entonces decía, Dios ha quitado mi vergüenza, Dios ha quitado mi afrenta. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que servimos a un Dios que puede abrir los vientres de las mujeres que son estériles, que puede quitar la esterilidad, y estamos en el Dios de lo imposible, que lo hace posible, el Dios de los milagros que sigue hasta el día de hoy. Y Él quiere quitar toda vergüenza, toda opresión del pueblo de Dios. Voy a llevarlos al libro de Joel, porque Joel habla acerca de quitar la vergüenza. Joel capítulo 2, ahí habla acerca de la misericordia de Dios y de que Dios va a dar comida hasta que su pueblo se sacie. Tenemos ahí Joel, vamos a leer del versículo 24 al 27, dice ahí la palabra. Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Dos veces aquí la palabra dice, en el versículo 26 y 27 de Joel 2, dos veces Dios dice, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Él va a quitar esa vergüenza. El que está enfermo, Dios le va a quitar su enfermedad. El que es estéril, Dios le va a abrir su vientre, o Dios le va a abrir sus órganos sexuales. Dios se los va a abrir. El que está siendo oprimido por alguien, Dios les va a hacer justicia. Así que Dios, cuando viene la justicia de Dios, viene entonces nuestra recompensa, y entonces adiós a la vergüenza, adiós al mal pasado, porque Dios quiere liberarnos, Dios quiere sanarnos y librarnos de todo mal pasado. Me gusta lo que dice también la palabra, vamos al libro de Éxodo, Éxodo en el capítulo 14, cuando Israel estaba cruzando el Mar Rojo. Vemos, esta fue la palabra que le dijo Moisés al pueblo de Israel, versículos 13 y 14. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hoy hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Así que para toda persona que ha sido humillada, que ha sido maltratada, aquí está la respuesta. No pelees más con ellos o contra ellos, sino simplemente ve a Dios y Dios va a pelear por ti. Solamente estate quieto. Eso fue lo que hizo Israel. Se estuvieron quietos y Dios simplemente abrió el Mar Rojo, y en un abrir y cerrar de ojos Dios le dio la victoria a Israel. Y vemos ahí, por eso, la importancia de
de acatar, obedecer lo que Dios dice, porque lo que Dios dice siempre nos va a llevar a resultados increíbles. Estamos esperando una respuesta y la respuesta será más larga si lo hacemos por nuestros propios medios, si lo hacemos por nuestra propia mente, pero será más corta la respuesta, será más rápida si acudimos a Dios. Por eso, aquí en el caso de Moisés, Dios les dijo al pueblo de Israel: esténse quietos, yo voy a pelear por ustedes, ustedes no van a mover ni una sola mano, yo voy a mover mi mano contra ellos y yo los voy a sacar de Egipto. Y tomen en cuenta esto, que nunca de los nunca van a volver a ver a los egipcios. Y ahí es donde vemos que Dios quitó la vergüenza de Israel. Así es. Estamos viviendo en la mejor generación que Dios haya levantado en la tierra. Este año 2020 ha sido un año de muchas bendiciones que Dios ha determinado para la generación actual. Estamos en el mejor tiempo de la revelación que Dios tiene para nuestras generaciones. El único requisito es creer en Jesucristo. Creer en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hace 21 siglos Jesucristo murió en la cruz derrotando a Satanás el diablo. El diablo, el causante de todos los males para la humanidad, el que humillaba a la humanidad, el que avergonzaba a la humanidad, ya fue derrotado. La Biblia nos enseña que cuando Adán y Eva pecaron, fueron humillados por el diablo, fueron desnudados. Por eso el diablo está tratando de avergonzar al ser humano en la tierra. Solamente Dios puede rescatarnos, solamente Dios puede cubrirnos, solamente Dios puede sanarnos, liberarnos, prosperarnos. Por eso vino Jesucristo. Cristo es el camino a Dios. Solamente en Jesucristo puede haber la salvación de Dios. Ahora tenemos que creer en la obra de Cristo en la cruz. Las personas que no conocen la obra de la cruz o aquellas que no quieren creer no podrán ser la generación bendecida de Dios. Este año ha sido un año de mucha bendición para los que han creído. Toda persona que ha creído en Jesucristo y ha obedecido sus mandamientos, le ha ido bien. Estamos terminando bien el año 2020. Son tiempos diferentes a los que hemos vivido, pero de acuerdo a la profecía, Dios anunciaba lo que ya estamos viviendo. Si conocemos de la profecía dicha por Jesucristo, hay 3 evangelios, 3 capítulos donde el Señor Jesucristo habló de los tiempos que estamos viviendo en este año 2020 y lo que viene hacia el 2021. En Mateo capítulo 24, en Lucas capítulo 21, en Marcos capítulo 13, el Señor Jesucristo habló de los tiempos proféticos y dio conocimiento de señales. Esas señales que tienen que ver con el sol, la luna, señales que tienen que ver con los desastres naturales, con los movimientos de la tierra, terremotos, con inundaciones, con huracanes, tienen que ver con todo lo que se mueve en tragedias en el mundo entero. Son señales, guerra, rumores de guerra, habló de pestes, habló de enfermedades. Esta pandemia ya está cumpliendo un año desde el mes de diciembre de 2019. Ahora, en este próximo mes, tendrá un año que se dio a conocer este virus COVID-19. Así que todo esto está registrado en la Biblia. Solamente cuando estudiamos de la Biblia conocemos a Jesucristo. Toda la Biblia habla de Jesucristo. Y al creer en Jesucristo estoy creyendo en Dios y estoy caminando en fe. Fe es creer en Dios. Dios lo ha dicho, Dios lo ha declarado, Dios lo ha hablado y ahora yo como un ser humano en la tierra lo he creído y he obedecido
lo que está escrito en la Biblia, entonces soy un hombre de fe. Y ahora yo agrado a Dios, porque solamente en fe podemos agradar a Dios. Así que el requisito para ser parte de la generación que agrada a Dios es creer en Jesucristo, número 1, y número 2, amar al prójimo. Hemos conocido cómo el hombre está lleno de enojo, de ira, una ira reprimida. Hay celos, envidia contra el prójimo, trata de abusar del prójimo, trata de quitarle los bienes al prójimo, trata de robarle al prójimo, codicia, avaricia. Han caído en tanta corrupción debido a que se han apartado de Dios. La Biblia habla que en los últimos tiempos que hoy estamos viviendo, la maldad del hombre se incrementará. Por eso los noticieros dan cuenta de la maldad del hombre, tragedias, asesinatos, homicidios. ¿Cuáles son las noticias relevantes en los medios de comunicación? ¿Cuántas muertes hay en el mundo entero por el COVID-19? ¿Cuántas muertes hay en México? ¿Cuántas muertes hay en tu ciudad? Yo quiero decirles que mientras el virus COVID-19 esté en el planeta Tierra, habrá muerte. Es un espíritu de muerte, es un espíritu que contagia y lleva a la muerte. No nos debe sorprender. Así que si estamos viendo la muerte al acecho de hogares, de ciudades y naciones, debemos acudir al autor de la vida. El autor de la vida es Cristo Jesús, el que ya derrotó la muerte, venció la muerte, resucitó al tercer día. Y además, dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 1, tiene las llaves de la muerte, las llaves del infierno. Jesucristo está sobre toda circunstancia en la tierra, está sobre toda tragedia, sobre toda muerte. El diablo sigue ocasionando muerte debido a que se comete pecado, donde hay adulterio, donde hay aborto, donde hay idolatrías, donde hay prácticas del ocultismo, donde hay egoísmo, codicia, donde hay corrupción. El diablo está trabajando y por lo tanto se está llevando a la muerte a muchas personas, porque Dios estableció leyes que debemos cumplir. Cuando no cumplimos las leyes de Dios, ¿cuáles serían? La ley del amor, amar a Dios, amar al prójimo. Creer en Jesucristo es amar a Dios, y amar al prójimo es estar viendo por la necesidad del prójimo. Predicamos el Evangelio porque hay necesidad. De gracia recibimos de Dios para dar de gracia. Así que invertimos nuestros tiempos para servirle al Señor Jesucristo. En este caso, predicando el Evangelio. Estamos sirviéndole al Señor porque amamos al prójimo, amamos a la gente, no queriendo que la gente se vaya a la condenación eterna, sino que sea rescatada a tiempo y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. Por eso, este año 2020 ha sido un año de mucha prueba al cristiano, y también de mucho juicio debido a tanto pecado. Donde hay pecado hay juicio. El juicio viene por causa del pecado. Así que las personas deben conocer todo lo que está registrado en la Biblia. La palabra de Dios es lámpara que alumbra nuestro camino. Jesucristo vino a libertar a los cautivos, a toda la humanidad. Vino a rescatar de generación tras generación a la humanidad, a todos los que crean en la obra de Cristo en la cruz. El no creer es un problema. Vamos a empezar leyendo lo que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Es el texto bíblico del amor. Dios es amor. Dios mostró de manera práctica su amor al enviar a su propio Hijo Jesucristo, su unigénito Hijo, a morir por toda la humanidad. Jesucristo vino a morir, así que Cristo dio su vida por amor.
Dios es amor, envió a su Hijo a morir y Cristo, mostrando su amor, Él fue a la cruz del Calvario a morir. Ahora tenemos que creer. Toda persona que crea en la obra de Jesucristo en la cruz, que Cristo murió por nosotros y resucitó para que seamos salvos, porque tenemos que confesar la resurrección de Cristo. Tenemos que creer que Cristo ya venció la muerte. Cristo está vivo. Entonces seremos salvos si hemos creído y hemos confesado la resurrección de Cristo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que en Él cree no se pierda, o sea, no se vaya al infierno, no se vaya a la condenación eterna, sino que tenga la vida eterna. Cristo vino a darnos vida eterna. Él no vino a establecer ninguna religión cristiana como muchos están creyendo y confundidos aquí en la tierra. Cristo vino a cambiar nuestra naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán y Eva nos llevaba al infierno, nos lleva al infierno. Toda persona que no recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y obedece los mandamientos de Cristo, está caminando hacia la muerte eterna. A esto vino Jesucristo, a darnos vida eterna. Podemos seguir leyendo el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este fue el propósito por el cual Dios el Padre envió a su Hijo. No vino Jesucristo a condenar. Dios el Padre no condena. Dios es salvación, Dios es vida. Jesucristo no vino a condenar al pecador. Jesucristo conoce al hombre en su pecado, sabe su debilidad en su pecado, sabe lo que el hombre hace en lo oculto, en su pecado. A Dios no lo tomamos por sorpresa. Dios no va a condenar al fornicario, no va a condenar al adúltero, no va a condenar al ladrón. Jesucristo vino a salvar al ladrón, vino a salvar al fornicario, vino a salvar al adúltero, vino a salvar al pecador. A esto vino Jesucristo. Por eso predicamos el Evangelio. Aquí en La Voz de la Alianza estamos hablando del Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, de transformación y cambio a una vida nueva. Nunca hemos vivido en esa vida hasta que entramos a esa vida en el arrepentimiento de ser incrédulos, aceptando a Jesucristo, creyendo en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Jesucristo puede cambiar a la persona más perversa, más pecadora, más mala que haya en el planeta Tierra, a una nueva persona. La Biblia le llama los santos de Dios. Una persona puede pasar de la inmundicia a la santidad, así, en un momento. Es un milagro. Es un milagro instantáneo que Dios hace, y a partir de ese momento debe empezar una vida de discipulado en la Biblia para entender cómo vivir la vida de santidad aquí en la tierra, cómo vivir aplastando la cabeza del diablo aquí en la tierra, porque ahora tenemos el poder y la autoridad en Cristo, porque hemos creído en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo ya derrotó al diablo. Ahora el diablo debe estar bajo nuestros pies. Así que ahora caminamos en conocimiento de la obra de Cristo en la cruz. Por eso leemos la Biblia. Para eso es la reunión de las iglesias cristianas, para enseñar de la Biblia. Es el trabajo de un pastor enseñar de la Biblia. Es el trabajo de un apóstol, de un profeta, de un maestro, de un evangelista, hablar de lo que está registrado en la Biblia. No hablamos de ninguna tradición y costumbre religiosa aquí en la tierra. Estamos hablando lo que enseña Dios a través de su palabra. Y por eso tenemos la guianza del Espíritu Santo para ser guiados a la vida eterna. Podamos seguir
Podemos seguir leyendo el versículo 18 y 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aquí tenemos la salvación. Dice la Biblia, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree sigue en su condenación. Ya nació en condenación en el planeta Tierra. Desde que nació en el seno de una familia, nace bajo condenación por el pecado de Adán y Eva. Es la naturaleza pecaminosa, por eso la religión no me va a cambiar esa naturaleza. Ningún sistema creado por el hombre cambiará esa naturaleza. Solamente el creador del cuerpo, que es Dios. Jesucristo es el creador. Jesucristo descendió del cielo a la tierra a transformar la naturaleza pecaminosa a una naturaleza santa. Por eso el cristianismo es un nuevo estilo de vida. Nunca hemos estado allí. Cristo cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir, nuestras emociones, sentidos, todo lo cambia Jesucristo. Por eso en Jesucristo somos nuevas criaturas. En Jesucristo hay un cambio radical. Las personas que antes nos conocieron en la vida de pecado se sorprenden al vernos ahora, porque ahora hablamos diferentes, pensamos diferentes, sentimos las cosas de una manera diferente, vemos las cosas de una manera diferente. Estamos terminando este año 2020. ¿Cuántas personas están mirando las cosas a como las ve Dios? Hace un momento, pastor, tú hablabas de que este es un año de mucha bendición, donde Dios ha estado mostrando las bendiciones tanto a los adultos mayores como a los jóvenes. Tú estás viendo por el Espíritu Santo lo que Dios está viendo. Tú estás hablando de parte de Dios, hablando de lo que Dios ha hecho. Pero ¿cuántas otras personas no están viendo lo que nosotros podemos ver? Porque hay un cambio, hay una diferencia. Son dos tipos de generaciones: las generaciones de creyentes que creemos y la generación de no creyentes, los que no creen. Y es importante por el tema de hoy. Dios observa el planeta Tierra, la humanidad que vive en la Tierra, y la clasifica en dos grupos. El primer grupo, el grupo de los creyentes, aquellos que han creído en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso se predica desde hace 21 siglos atrás, se está predicando el Evangelio de Jesucristo. Cristo murió, pero resucitó al tercer día y ofrece salvación. Entonces, hay un grupo de creyentes. Dios está obrando con ese grupo de creyentes para fortalecerlos en la fe en esta tierra y preparándolos para el rapto de la iglesia para toda la eternidad. Pero hay otro grupo, el grupo de los no creyentes. Ese grupo de los no creyentes, Dios tiene misericordia por ellos. Un día nosotros, los que hoy predicamos, estuvimos en ese grupo. Jesucristo vino un día a nosotros y nos sacó de ese grupo, del grupo de los no creyentes, de los incrédulos. Antes éramos incrédulos, no creíamos en lo que veíamos, palpábamos, éramos sabios en nuestras propias opiniones, creíamos que el razonamiento de la mente, el razonamiento del humano era la verdad, y estábamos confundidos, engañados por el diablo. Cerramos el corazón a las cosas de Dios, no creíamos en Dios, no creíamos en la Biblia, no creíamos en lo que se predicaba del Evangelio, creíamos que eso era para los niños, era para personas ignorantes, era para personas que todavía no habían despertado al siglo XXI de tanta tecnología y sabiduría humana. Muchos creen que el cristianismo es cosa del pasado, cosa de los siglos de la Edad Media. Todos estos son pensamientos que el diablo pone en los no creyentes.
Así vivíamos antes, pero un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y cuando estábamos en situaciones difíciles, como muchos en este año 2020 que llegaron a estar en situaciones difíciles, Dios llegó a tiempo y nos salvó, nos rescató de la muerte. Por eso hoy predicamos vida y damos gracias al Señor. Así como fuimos salvos, muchos pueden ser salvos siempre y cuando crean. Al que cree, todo le será posible. Aquí quiero resaltar, dos cosas. Sí. La primera es que Dios no vino para condenar, porque ya en el mundo había condenación. Ya está condenado el mundo. Por el pecado mismo. Así es, por el pecado. Entonces Dios no vino a hacer que la herida sea más grande de lo que ya es. Así es. Él vino a cerrar la herida. Así es, Dios es bueno, Dios es sanador, Dios es misericordioso. Sí, por ello, tal como hoy decías, ¿no? La sabiduría del mundo ha cegado el entendimiento. Por ello, Dios está obrando, y para creer, Dios está haciendo dos cosas. Está haciendo tanto sabiduría como también señales. La sabiduría que tiene que ver con la palabra, las señales que tienen que ver con los milagros, para que toda persona, ya sea por la palabra o sea por las sanidades, crean en Dios. Eso es lo que dice, me recuerda lo que dice 1 Corintios en el capítulo 1, donde habla acerca de los judíos y los griegos. Porque los judíos, dice, pedían señales, y los griegos pedían sabiduría. Por eso es donde dice, Dios cegó el entendimiento de ellos, para que entonces empiecen a creer. Todos tenemos que llegar a ese punto de creer. Tanto el que es sabio en su propia opinión, tarde o temprano se va a encontrar de que no tiene la solución. Sí, quiero precisar en ese aspecto de lo que estás diciendo. El creer es un acto de nuestra propia voluntad humana. Fuimos creados solamente con nuestra voluntad, con un libre albedrío. Sí. Entonces el hombre decide. Fuimos creados para decidir. Fuimos creados como Dios. Dios decide. Dios toma decisiones en su voluntad. También nosotros, los seres humanos. Entonces yo decido creer o no creer. Decido aceptar la verdad o aceptar la mentira. Yo decido por qué camino irme. Por el camino de la vida o el camino de la muerte, yo decido. Fue lo que Adán decidió. Decidió Adán tomar del árbol de la muerte entró. Eso dice Romanos 5:12, la muerte entró por Adán, por un hombre, porque él decidió desobedecer la palabra de Dios. Dios le dijo, no comas de este fruto porque vas a morir. Así que Adán, cuando comió del fruto, sabía que iba a morir. Y sabiendo que iba a morir, lo comió. Eso es traición a Dios. Eso es rebelión a Dios. Eso es pecado. El pecado es desobedecer la palabra de Dios. Entonces, esta es la decisión. O sea, el hombre fue creado para tomar decisiones. Por eso, cuando se predica el Evangelio, cualquiera puede creer. Si alguien nos está viendo en este momento, no es casualidad, amigo o amiga, es la misericordia de Dios que está obrando en tu corazón para que creas. Es una decisión que tú tienes que tomar. Yo la tomé, él la tomó, todos hemos tomado esta decisión. Somos cristianos porque un día tomamos la decisión de arrepentirnos de toda incredulidad y aceptar la verdad de Dios, aceptar a Jesucristo, y hoy somos cristianos. No por religión, sino por convicción. Hemos sido convencidos por el Espíritu Santo que estábamos en un camino de error. Así que el Espíritu de Dios está en la tierra mostrándonos siempre el camino hacia Jesucristo, y es lo que predicamos aquí en La Voz de la Alianza. Por eso el creer es un acto de la voluntad y cualquiera puede ejercitar ese acto de voluntad. Sí, porque el creer nos va a hacer ir de un lado a otro lado, nos va a ir prácticamente, vamos a pasar a un nuevo nivel en el creer. Porque esta palabra es como una escalera, vas de un nivel de fe a otro nivel de fe, vas subiendo tus niveles de fe.
porque la palabra que está en 1 Corintios capítulo 1, donde habla acerca de los judíos y los griegos, ¿Sí? Es una palabra que va para los que no son creyentes, porque dice, ustedes están enceguecidos por su razonamiento. En cambio, ya sea por la palabra que da sabiduría, o ya sea por las señales que son los milagros, ya sea por una o por la combinación de las dos cosas, ustedes van a creer al final. Sí. Ya cuando uno cree, para los creyentes sería lo que dice Marcos 16, cuando dice ahí la palabra, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Así es. Por ello, es un proceso, pero todo empieza con el creer. Sí, cuando el hombre está dispuesto a oír el Evangelio de Jesucristo, a creer en lo que Dios dice en su palabra y se arrepiente y acepta a Jesucristo, ya está del otro lado. Es un acto de fe, es un acto que en un minuto de decisión, podemos pasar a la vida eterna, pasar a la salvación en Cristo Jesús. Dios no le da ninguna ventaja a Satanás. El diablo establece sistemas religiosos de obras que tienes que hacer esto, número 1, número 2, número 3, número 4, sacrificios, mandas o golpear el cuerpo, en fin, muchas cosas rituales religiosas. No, Dios no dice eso. El Nuevo Testamento está fundamentado en la obra de Cristo en la cruz, y ahora dice la palabra que solamente tenemos que creer. En el Evangelio de Marcos encontramos cómo Jesucristo empezó a predicar el Evangelio del reino de Dios, Marcos 1, 14 y 15, y este es el Evangelio que predicamos hasta el día de hoy. Así que vamos a leer Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí está el requisito. El arrepentimiento es fundamental para entrar a la salvación. Arrepentíos, número 1. Número 2, crean en el Evangelio, crean en la verdad, no en la mentira del diablo. Cuando predicamos el Evangelio estamos predicando la verdad que nos hace libres del engaño de Satanás. Por eso es importante escudriñar la Biblia y conocer de lo que está registrado en la Biblia para la salvación y predicar esa salvación. Sí, otro significado, de lo que significa la palabra creer, ¿sí? Porque lo relacionan muchos con la fe, pero aunque es fe, la fe va más allá de ello, pero también la palabra creer tiene que ver con la palabra confiar. En otras palabras, confiamos aunque no lo vemos o aunque no lo sentimos, pero vamos a confiar, porque ahí está la bendición. Sí, en 1 Corintios está hablando que caminamos por fe. 2 Corintios, caminamos por fe, no por vista. O sea, no caminamos de acuerdo a los sentidos físicos que tenemos en el cuerpo. Nosotros caminamos de acuerdo a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Eso es fe. Dios lo dice, yo lo creo. Es un acto de mi voluntad creer lo que está escrito en la Biblia. Ahora lo aplico para mi vida. Si yo aplico lo que está aquí, estaré viendo el resultado. No puedo ver el resultado hasta que yo no lo crea y no lo aplique en mi vida. Por eso somos testigos. Soy testigos de Cristo, soy testigo cristiano porque he experimentado la salvación. Yo sé lo que es la salvación, sé lo que es la manifestación del Espíritu Santo en mi vida. Sé lo que es llegar a un punto de sufrimiento, a un punto de humillación, a un punto de quebrantamiento, a un punto de derramar lágrimas delante del Señor por mi pecado. Sé todo ello, sé todo este proceso del arrepentimiento de un corazón contrito y humillado que Dios no desprecia. Y el Espíritu Santo vino a mí en un momento de quebrantamiento, cuando yo estaba quebrantado, llorando por mi pecado. El Espíritu Santo me arropó y me dio un nuevo lenguaje y empecé a hablar un lenguaje desconocido, un lenguaje que yo nunca había hablado, oh caramba, bashamama, y
es el lenguaje del Espíritu Santo, es un lenguaje espiritual, es un lenguaje de fe. Empecé entonces a entrar a una experiencia del hablar en lenguas, de ser lleno del Espíritu Santo, de estar mirando lo que Dios me estaba mostrando. De pronto la Biblia empezó a tomar sentido para mí. De pronto la palabra se empezó a abrir y yo empecé a profundizar y a conocer de una manera sencilla y práctica todo lo que Dios está diciendo en la Biblia. Entonces entré a una experiencia y como yo entré a esa experiencia, viví la experiencia de lo que es la salvación, porque me arrepentí y creí. Entonces ahora yo puedo predicar y yo puedo decir, esto sí funciona. Si funcionó para mí, puede funcionar para cualquier persona. Dios no hace diferencia entre personas. Jesucristo murió por toda la humanidad, por todas las personas. Así que, amigo, amiga, la salvación está tocando a tu corazón. Jesucristo mismo, Él quiere entrar a tu vida. Un día entró a mi vida, entró a la del pastor, entró a cualquiera que hoy predica el Evangelio de Jesucristo, y puedes entrar a una experiencia. Sí, gracias a que Jesús vino para salvarnos, hoy cualquier persona puede tener una oportunidad. No importa si la hemos arregado o si hemos cometido muchos errores. No importa, o sea, el hombre en la tierra va a cometer muchos errores, va a cometer un sinnúmero de malas decisiones, cometiendo pecado, porque el diablo está trabajando. Ahora, Dios está esperando de que la persona llegue a un punto de arrepentimiento y que crea en el Evangelio. Por eso hay muchos predicadores del Evangelio. No es casualidad que una persona de pronto en la radio escuche un programa de Jesucristo, o en la televisión, o en las redes sociales. No es casualidad, es Dios dándole una oportunidad para la salvación a esa persona y que entre a la vida eterna. Por eso tenemos que ir a Marcos, porque aquí tenemos el caso de un padre de familia. Marcos capítulo 9 versículo 14, dice la Biblia. Este pasaje está registrado en tres evangelios. Está registrado en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo habla de un joven lunático, o sea, perturbado en su mente. En el Evangelio de Marcos, dice la Biblia, era un joven endemoniado. Y también en Lucas dice un joven endemoniado. Así que hay tres pasajes bíblicos que hablan de este relato que da la palabra de Dios, y es importante porque tiene que ver con la generación que estamos viviendo en este año 2020. Es una generación donde hemos visto este demonio que ha cubierto el mundo, por eso es pandemia. El pasaje bíblico lo tenemos allí en Marcos 9, pero también hay otros pasajes que podemos usar, Mateo 17, Lucas 9. Y dice allí la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículo 14. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró, y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El versículo 22 ahora. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Aquí tenemos un padre de familia que identificó que la enfermedad de su hijo era ocasionado por un demonio. Los demonios están afectando familias enteras, ciudades enteras, nuestras propias naciones.
Así que debemos tener el entendimiento que detrás del mundo de lo natural hay un mundo espiritual más real que el natural. Y es en ese mundo de lo espiritual donde se mueven los demonios. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Jesucristo era el ungido de Dios, guiado por el Espíritu Santo para tener discernimiento y poder efectuar la liberación de un cuerpo tomado por el demonio. Hemos leído aquí en Marcos capítulo 9 que este demonio, número 1, le sacudía al joven, o sea, tomaba control del cuerpo. Número 2, echaba espumarajos, o sea, le hacía sacar espuma por la boca. Número 3, era un espíritu que lo ponía en tensión, le hacía crujir los dientes. Número 4, le iba secando, iba perdiendo peso. Hemos conocido por medio de lo que hemos leído en la enfermedad del coronavirus COVID-19 cómo estas características están mostrándose en personas que han sido contagiadas por el COVID-19, personas que se van secando y algunas son azotadas hasta la muerte. Así que aquí tenemos un espíritu inmundo tratando de llevar a la muerte a este joven. Pero Jesucristo, antes de libertar a este joven que estaba endemoniado, se dirigió al padre de familia. Es necesario conocer acerca de cómo Jesucristo obra en cuanto a la estrategia en el mundo espiritual. Dios es Dios de autoridad y Dios estableció la autoridad en el padre de familia. El padre de familia es sacerdote para el hogar. La Biblia dice que Dios es cabeza de Jesucristo. Jesucristo es cabeza del padre de familia. El padre de familia es cabeza de la esposa. Así que tenemos un orden establecido por Dios. Es necesario conocer este orden para poder ejercer autoridad contra los demonios. Por eso Jesucristo se dirigió al padre de familia y fue al padre que es la autoridad de la casa, la autoridad de su hogar. La autoridad era el sacerdote en el hogar a quien Jesucristo se dirigió. Este padre le presentó todo el diagnóstico al Señor Jesucristo. Y además, ahí dice también que era mudo, no podía hablar, era sordo. Y además de eso, dice también aquí, de acuerdo a lo que dice también ahí en Marcos 9, es de que el demonio o el diablo lo trataba de echar en el fuego o en el agua. Para matarlo. Para matarlo, cometer suicidio. Es algo similar a lo que hemos conocido de las personas que han entrado a los hospitales, donde de pronto se despiden ya de sus familias, porque no saben si van a salir del hospital. Entonces entran, nadie puede entrar porque son personas de mucho contagio, entonces no pueden entrar los familiares, no pueden estar allí. Y cuando entran al respirador, entonces muchos de ellos ya no salen. Entonces es el último saludo que puede haber antes de entrar a un hospital. Y así Todo estaba, esto lo hemos visto en este año 2020. Y así estaba, creo que dice otro evangelio, porque Jesús le pregunta al Padre, ¿desde cuándo está así? Y le dice, desde niño. Sí, o sea, toda la vida lo había... Sí, el demonio ha estado debilitando los sistemas inmunológicos. El diablo está atacando. ¿Por qué ataca de manera especial a los adultos mayores? Porque su sistema inmunológico se ha ido debilitando. Por eso tenemos que fortalecernos. Primeramente, para fortalecer el sistema inmunológico que tiene que ver con lo físico, tenemos que fortalecernos en la fe, fortalecernos en el espíritu. Aquí tenemos un cuadro que habla acerca de este virus COVID-19 como la obra de un demonio. Es maligno, engaña, domina, destruye, mata el cuerpo. Así que el diablo ha ido trabajando. Posiblemente ese demonio, como está registrado en este pasaje, entró desde niño al cuerpo de este joven. Así que pasaron muchos años con un demonio en el cuerpo. Mas sin embargo, este padre yo creo que fue uno de los mejores padres,
porque pues lo cuidaba, lo protegía, estaba atento con él, era más que un enfermero, todas las 24 horas del día estar atendiendo a su hijo. Y cuando oyó de Jesucristo, inmediatamente acudió al Señor Jesucristo. Sí, y vemos, él le habla todo el cuadro, ¿no? Todo el diagnóstico Sí. del hijo. Pero dice, pero si tú puedes hacer algo, pues hazlo. Así es. O sea, He visto lo peor, pero si hay algo que pueda hacer algo, pues adelante. y es allí donde empieza la enseñanza de autoridad a autoridad, porque Jesucristo era la autoridad, Sí. y le está enseñando a este padre, tú eres autoridad. Por eso lo primero que Jesucristo le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuánto he de estar con ustedes? Y eso- O sea, Jesucristo dijo, ¿por qué son incrédulos? Hay que creer que solamente Jesucristo es el único que puede liberar al cautivo, sanar al enfermo. Los médicos harán su mejor esfuerzo, pero están limitados. Estoy viendo las noticias que nos llegan de Italia. Estuve escuchando el testimonio de una enfermera. Esta enfermera decía, estamos en un punto donde ya no sabemos qué hacer. No sabemos cómo atender ya al enfermo porque en Italia hay un rebrote y entonces los hospitales vuelven a estar saturados. Y entonces esta mujer dice, estamos muy cansados, estamos ya en un punto donde no sabemos qué hacer porque este virus se comporta de manera diferente en cada persona. Así que el decir tenemos un tratamiento específico para este virus, no lo pueden decir. Esto lo estuve escuchando el día de ayer de una enfermera en Italia. ¿Cuántas personas? Y ellos dicen, bueno, tenemos que hacer de dioses, de Dios, porque decidir quién muere y quién no muere, a quién atendemos y a quién no atendemos. Así que esta es la situación que hoy se vive. Por eso Jesucristo dijo, oh generación incrédula. Puedes leer el versículo 19, Marcos 9, 19. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Así que Jesucristo Pero le dijo... Esto también se lo dijo a los mismos discípulos que estaban ahí. Sí, porque estaban siendo discipulados y entonces no pudieron les sacar. costaba trabajo creer, porque veían a Jesús como hombre, como un ser humano, pero no lo veían como Dios en el planeta Tierra, el que hacía los milagros. Así que ellos empezaron a creer después que resucitó. Sí. Así que mientras tanto, tuvieron una lucha con su mente. La mente no nos ayuda en las cosas espirituales. Por eso Jesucristo dijo en el versículo 23, le dijo al padre de familia, si puedes creer, al que cree, todo le será posible. Y mira lo que dijo el padre. Inmediatamente el padre dijo, creo, porque es un acto de la voluntad. O sea que el padre de familia decidió en ese momento creer, tomó la decisión. Tú puedes tomar la decisión de creer, amigo o amiga. Yo tomé la decisión de creer. Es un acto de nuestra voluntad. Decidimos creer. Creo, yo decido creer. Tenemos que expresarlo con la boca. Decido creer. Este padre de familia decidió creer, pero le pidió al Señor Jesucristo que le ayudara a no ser incrédulo. Por eso, amigo, amiga, acércate a Jesucristo. Él te va a ayudar. Él va a liberarte, a sanarte, a quitarte todo miedo, todo temor a la muerte y te ayudará a no ser incrédulo aquí en la tierra. El Señor te fomentará o te llenará de la fe que solamente viene de Dios. Vamos a un corte rápido y regresamos ya para despedirnos. Estamos en la generación que Dios ha apartado para que caminemos en fe. Cree al Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es la bendición de Dios para la familia. Solamente tenemos que creer y amarnos unos a otros. Gracias por sus llamadas y siempre estamos orando por todos aquellos que están creyendo o
dispuestos a creer en el Evangelio de Cristo. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana véannos en online a las 12 del día. A las 12 del día hay una predicación online en las redes sociales. Hasta el próximo programa, Dios mediante, que las bendiciones sigan estando con ustedes.